Eh, Enmarcada en la materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, el día de hoy voy a hacer la exposición sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Venezuela, basándome en el estudio realizado por ABESA y otras organizaciones, enmarcado en un estudio más amplio que era sobre las condiciones legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que era parte de un proyecto llamado Hacia una construcción colectiva de políticas públicas en derechos y salud sexual y reproductiva en la República Bolivariana de Venezuela. Este estudio fue realizado en el año 2015 y en él estuvieron tres organizaciones, como son ABESA, que es una organización que nace en el año 1984, es una organización no gubernamental feminista que, bueno, promueve los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de género, ¿no? A través de la generación de conocimientos y actividades, y que además tiene una serie de servicios enfocados en el apoyo a lo que son los casos de violencia sexual y violencia hacia las mujeres, ¿no? Igualmente, participó en la investigación Aliadas en Cadena, que es una organización también de cierta trayectoria, que se enfoca en trabajo con mujeres, enseñándoles el uso estratégico de tecnologías de información y comunicación para la promoción de sus derechos humanos, ¿no? E igualmente, junto con lo que es Acción Ciudadana contra el SIDA, también una organización que tiene cierta trayectoria, que nació en el año 1987 y que es una organización comunitaria que ante la realidad del VIH-Sida en Venezuela desarrolla, mejor dicho, una serie de estrategias articuladas y efectivas para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Esta investigación fue financiada por la Unión Europea, ¿no? Y bueno, el proyecto estaba dirigido a promover la elaboración y aplicación de estrategias en el ámbito de los derechos y la salud sexual y reproductiva, ¿no? Un poco investigar eh, todo lo que tenía que ver con las normativas, ¿no? Las legislaciones, los reglamentos, para ver que primero si existía algún plan enmarcado en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos en el país. Y segundo, un poco ver cuáles eran o cuáles son esas brechas que había dentro de lo que son las políticas públicas del Estado venezolano, ¿no? Igualmente, bueno, la idea era evidenciar precisamente cuáles eran esas debilidades y barreras que impiden el reconocimiento, la protección y el ejercicio de los derechos a una salud sexual y reproductiva en el país, ¿no? Entonces, bueno, este estudio, lo primero que hay que entender es que este es un primer tomo, ¿no? Este es un estudio que está enmarcado primero en el análisis de legislaciones, de reglamentos y demás, luego en un trabajo de campo que realizaron en marzo de 2013, en el que se entrevistó mediante una encuesta a un total de 1.158 personas mayores de 18 años en 5 estados, ¿no? En Mérida, Aragua, Lara, Miranda, Zulia y Distrito Capital. Y estos resultados se estructuraron en 6 tomos y un cuaderno metodológico, ¿no? Nosotros el análisis, o mejor dicho, el análisis que voy a realizar está enmarcado en lo que sería este primer tomo, que es el análisis que realizaron de las legislaciones, reglamentos y demás, enfocados en los que son esos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es saber o entender qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Y bueno, estos derechos sexuales y reproductivos se basan en la necesidad de las personas de reapropiarse de su cuerpo y la autodeterminación para el ejercicio de la sexualidad y la procreación, ¿no? Estos derechos se inscriben en principio en el terreno del derecho a la salud y constituyen el marco ético que permite el ejercicio de una adecuada salud sexual y reproductiva. Además, se encuentran protegidos por los principios transversales de los derechos humanos, de la igualdad y la no discriminación, la información y la participación. Pero además hay que entender que estos derechos son de reciente data, ¿no? Y no están consagrados en un solo cuerpo normativo, o sea, no existe un protocolo o una declaración
internacional que hable de estos derechos sexuales y derechos reproductivos, sino que descansan, su base jurídica descansan en una serie de tratados, convenciones y declaraciones internacionales, ¿no? De larga data. Entonces, podríamos decir que, bueno, que incluso a nivel internacional no existe una declaración, un pacto o una conferencia donde se hable específicamente de estos derechos, ¿no? Algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Y están contemplados en una serie de declaraciones internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la primera conferencia sobre la mujer en México en el 75, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 1979, la segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague en 1980, la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi en el 85, la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 89, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Viena en 1993, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Convención Belén do Pará en el 94, la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo en el 94, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing en el 95 y los principios de Yakarta sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género en el año 2007, ¿no? Entonces, esta serie de derechos aparecen disgregados en todas estas conferencias, pactos internacionales, declaración de derechos y principios, ¿no? Entonces, cuando nos vamos específicamente a lo que es Venezuela, el caso de Venezuela, vemos que, por ejemplo, ocurre algo parecido, ¿no? Acá. ¿Por qué? Porque no existe un instrumento jurídico que unifique los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y el reconocimiento de esta serie de derechos, a los que nos referiremos más adelante, se sustentan en lo establecido en la Constitución Nacional, en códigos, leyes, decretos y otras disposiciones, así como en la jurisprudencia de las cortes, tribunales y jueces que interpretan estos derechos y fijan su alcance conforme a los instrumentos legales existentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que aparecen parte de estos derechos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, en la Ley Orgánica de Salud del 98, en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el año 99, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2004, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en el 2006, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el 2007 igualmente, la Ley Orgánica del Registro Civil en el 2009, la Ley del Poder Popular para la Juventud en el 2009, la Ley Orgánica de Educación en el 2009, Ley para la Protección de las Familias y la Maternidad y la Paternidad en el 2007, la Ley Orgánica del Poder Popular en el 2014, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario en el 2011, Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda en el 2011. Y bueno, podemos ver, ¿no?, que una serie de leyes que se han hecho desde el año 98 para acá, ¿no? Está la ley, el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la Ley para la Promoción y Protección del Derecho y la Igualdad de las Personas con VIH-Sida en el 2014, e igualmente resoluciones que vienen desde distintos ministerios, ¿no?, como el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, recursos de amparo para enfermos de VIH-Sida, como ocurrió en el año 99 desde lo que fue la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la norma. Y aquí hay algo interesante. Podríamos decir que quien mejor recoge esta serie de derechos sexuales reproductivos en el caso de Venezuela, o la que creo que tiene mayor alcance, sería la norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, realizada en el año 2003, que además recoge gran parte de estos derechos en su cuerpo, ¿no?
Bueno, igualmente como vemos, dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo en el 2005 y bueno, así X cantidad de normas técnicas, de protocolos y de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, lo que vendría, o sea, lo que haríamos es preguntarnos, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Y luego, ¿cuáles son las brechas en Venezuela con relación a estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y en el estudio se señalan 12 derechos sexuales y reproductivos, que además no es que están disgregados unos de otros, ¿no? Sino que se presentan todos juntos, ¿no? Porque además hay que entender algo. Cuando vamos revisándolos uno por uno, vemos que la mayoría de los derechos se enfocan en el tema reproductivo y no necesariamente en el tema sexual. Y desde la investigación que realizaron las compañeras de ABESA y de las otras organizaciones, podemos ver que además ellas explican, ¿no? Que generalmente los derechos de las mujeres son vistos desde una perspectiva maternal, ¿no? Desde una perspectiva reproductiva. Y generalmente lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, muchas veces es dejado de lado por las mismas legislaciones, porque bueno, el patriarcado allí hace su trabajo, ¿no? O sea, generalmente las mujeres, desde lo que es la construcción simbólica de nosotras como figura, ¿no? Es construido desde una perspectiva de madre, ¿no? De madre y de cuidadora. Entonces, claro, vemos que la gran mayoría de estos derechos están enfocados en el tema de la reproducción. Y bueno, aquí vamos a esbozarlos un poco, ¿no? El primer derecho es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, desde el enfoque de los derechos reproductivos, es el que dicta la obligación de los estados de crear y garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres no mueran por causas relacionadas con el parto y el embarazo, ¿no? Esto según la Organización Mundial de la Salud en 1995, siendo la mortalidad materna el eje de este derecho. Entonces, bueno, acá vemos que lo principal, o sea, vemos que el principal derecho o el primer derecho que aparece, que es el derecho a la vida, vemos que su enfoque es justamente desde lo que son los derechos reproductivos, ¿no? Lo que tiene que ver con todo el tema del parto y el embarazo y por ende la maternidad. Entonces, bueno, acá hay una serie de ítems relacionados con el derecho a la vida, ¿no? Que va desde el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, derecho a no morir por abortos clandestinos o inseguros, derecho a no morir como víctimas de violencia doméstica, derecho a no morir por causas relacionadas con el VIH y SIDA, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, ¿no? En el caso de Venezuela, bueno, vemos que muchos de eh, este derecho está contemplado en la Constitución Nacional, ¿no? E igualmente en este protocolo, en esta norma relacionada con lo que es salud sexual y reproductiva. Y allí incluso hay un apartado relacionado con lo que tiene que ver con abortos clandestinos o inseguros, pero enfocados en los abortos terapéuticos, ¿no? Que es la causal en la que se aprueba en Venezuela únicamente el aborto, ¿no? Y en la prestación de servicios en estos casos de abortos terapéuticos, ¿no? Ya sea servicios de salud enfocados en el tema físico y en el tema psicológico, ¿no? El segundo derecho es el derecho a la salud. En este caso, la salud reproductiva, ¿no? Porque estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y vemos cómo, nuevamente, se enfoca en el tema reproductivo, ¿no? La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear. Y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Se ha relacionado este derecho con la salud sexual, vinculándola con el derecho a la salud de las personas de la diversidad sexual sin ningún tipo de discriminación. Y esto enfocado desde lo que tiene que ver con
los principios de Yakarta sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Este principio de Yogyakarta es como el principal que le da esa visión de derechos sexuales a toda esta serie de derechos, ¿no? Y entonces acá entra, bueno, todo lo que tiene que ver con desde la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que incluye el VIH, hasta todo lo que tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos que sean seguros, eficaces, ¿no? Además de eh, el derecho que tenemos a recibir buena atención de salud con relación a los embarazos y a los partos, ¿no? Un parto sin riesgo. Acá yo rescataría, bueno, ya todo este tema del parto humanizado, que además creo que salió luego de este estudio, ¿no? Y bueno, acá entra el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y planificación de la familia de su elección, derecho al acceso a métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos, derecho a la atención y servicios médicos para todas las personas en caso de enfermedad, derecho a la no discriminación con base en el género en la prestación de servicios de salud, derecho a integrar una perspectiva de género al diseño de políticas y programas de salud, derecho de los niñas, niñas y adolescentes a acceder a servicios de salud y orientación en materia de salud sexual y reproductiva. Vean que los niños, niñas y adolescentes también entran dentro de todo lo que tiene que ver con esta serie de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, igualmente el derecho a los servicios, a que exista privacidad y confidencialidad en torno a la información, ¿no? Que se maneja de los usuarios, derecho a recibir atención básica de salud reproductiva y derecho de la población a la educación en materia de salud reproductiva, ¿no? El tercer derecho, bueno, es un derecho enfocado en la libertad, seguridad e integridad personal, ¿no? El derecho a la libertad, seguridad e integridad personales se vincula directamente con el derecho de toda persona a estar libre de tortura, trato cruel y degradante que está establecido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y, bueno, acá vemos que cuando empezamos a revisar toda la serie de derechos asociados a este ítem, vemos que en su mayoría está, en el caso de Venezuela, estarían dentro de lo que es la ley orgánica eh, para la protección la ley orgánica que existe para la protección, para que la mujer esté libre de violencia, ¿no? Y vemos que entre toda esta lista, ¿no? Está el derecho de la mujer a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho de la mujer a estar libre de violencia basada en el sexo y el género, derecho de la mujer a vivir libre de la explotación sexual, derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género, derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas, incluyendo la explotación sexual, pero sin limitarse a ella, por causa de su orientación sexual o identidad de género real o percibida, ¿no? Vemos que, bueno, que en su mayoría, en el caso de Venezuela, estarían en esta ley, ¿no? El derecho número 4 es el derecho a decidir el número e intervalo de hijos e hijas, ¿no? Y bueno, todas las mujeres tienen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos. Por ende, bueno, la mujer tiene derecho a tener una autonomía reproductiva, a decidir responsablemente la cantidad de hijos que quiere tener y el intervalo, el tiempo en el que quiere tener cada hijo y cada hija. E igualmente a realizar un plan de procreación con asistencia médica o incluso decidir de qué manera quiere tener a sus hijos, ¿no? Si quiere tenerlos en un hospital o en un ambiente alternativo, con una dula, con una partera, ¿no? Que eso en el caso de Venezuela últimamente conozco varias compañeras que lo han hecho así, ¿no? Pero bueno, acá además vemos que entra todo este tema de la autonomía reproductiva y que bueno, que a las mujeres no se le puede
obligar a decidir o no hay un número determinado de hijos, ¿no? Como si ha ocurrido en algunos países donde, bueno, puedes tener un hijo o una hija y no puedes tener más de eso, ¿no? Un poco el caso de China. En algún momento que tenía toda una política sobre la cantidad de hijos, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, eso sería una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? El quinto derecho es el derecho a la intimidad, que desde la óptica de los derechos reproductivos, y vemos acá ponemos reproductivos y no sexuales, incluye el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas, ¿no? Y este derecho es violado cuando el Estado o particulares interfieren en la toma de decisiones de la mujer sobre el cuerpo y su capacidad reproductiva. Entonces, por ejemplo, cuando a una mujer quieren interferir en lo que son sus decisiones con relación a su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Cuando quieren entrar dentro de las decisiones referidas a su propio cuerpo. Acá, bueno, incluso podríamos hablar de que cuando se prohíbe el aborto, ¿no? Es una violación al derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden, en este caso, decidir sobre sus funciones reproductivas, ¿no? Aquí el Estado estaría interfiriendo directamente sobre esa decisión libre, ¿no? Que tiene la mujer sobre estas funciones. Igualmente acá entra, bueno, el derecho que tiene todo usuario y usuaria a los servicios de salud, desde la privacidad y la confidencialidad. Y el derecho a la privacidad, reconociendo a todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género, ¿no? El sexto derecho es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Este derecho hace referencia a los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, no puede existir discriminación en la esfera de la vida y la salud sexual y reproductiva por ninguna de estas causas, ¿no? No puedes, por ejemplo, discriminar a las mujeres indígenas en el ejercicio de su salud sexual y reproductiva, ni a las mujeres afrodescendientes, igualmente a las mujeres con que sufra alguna o tenga alguna discapacidad física o mental en el ejercicio igualmente de su salud sexual y reproductiva. Igualmente no puedes discriminar a las personas que tengan VIH. Una de las cosas, bueno, que acá en Venezuela se prohibió ya desde el año 1994, es precisamente el tema de estas pruebas que se hacían para lograr acceder a un trabajo, que era precisamente para saber si la persona tenía o no tenía esa enfermedad, ¿no? E igualmente, bueno, no se puede discriminar por razones de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Aunque acá en Venezuela, desde la Constitución se habla de que no hay derecho, no se puede discriminar, pero aún a veces no es tan explícito este tema de la orientación sexual e identidad de género, ¿no? El sexto derecho sería el derecho al matrimonio y a fundar una familia. Y bueno, y acá vemos también como esa visión de derecho reproductivo, ¿no? Más que de derecho sexual. Y bueno, y tiene que ver con que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos e hijas, el intervalo, pero además el derecho a decidir si contraer o no matrimonio, ¿no? Igualmente, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones relativas a su función reproductora, ¿no? Y, bueno, vemos que, por ejemplo, el Código Civil venezolano, en el año, nosotros acá en Venezuela, el Código Civil que aún impera es el del año 82, y en su artículo 44 establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer. Por ende, no reconoce los X cantidad de tipos de familia que existen, ni el matrimonio igualitario. Igualmente, bueno, acá entra el derecho también a disolver el matrimonio,
el derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer matrimonio y fundar una familia, y el derecho de toda persona a formar una familia independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Y como vemos, acá ya el Código Civil nos dice que en el caso de Venezuela únicamente se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. No se reconoce matrimonios si son de otras orientaciones sexuales o otras identidades de género, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que se viola ese derecho. El octavo derecho es el derecho al empleo y a la seguridad social y comprende la eliminación de la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral. La no discriminación laboral por razones de salud, razones de orientación sexual o identidad de género. O sea, a las mujeres no nos pueden discriminar por estar embarazadas. Tenemos protección legal y bueno, acá la ley del año 2012 bueno, nos protege a nosotras como madre y además también como madres lactantes en materia laboral, ¿no? O sea, no nos pueden votar por salir embarazadas, no nos pueden votar de un trabajo por estar lactando. Además, tenemos que tener un periodo de reposo posparto, que en el caso de Venezuela son 6 meses, ¿no? Igualmente, bueno, tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual, derecho a no tener discriminación laboral y a tener seguridad social si las personas sufren de VIH, derecho a la no discriminación laboral y a la seguridad social de las personas de la diversidad sexual. O sea, no puedes discriminar a una persona, no darle un trabajo o despedirla si es de una orientación, de otra orientación sexual o de una identidad de género específica, ¿no? El noveno derecho es el derecho a la educación y tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación básica, ¿no? Igualmente tiene que ver con la educación sobre lo que es la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que esto incluye información sobre los derechos sexuales y reproductivos, la prevención y control de factores de riesgo para una sexualidad y una reproducción sana, seguras y responsables, todo esto por encima de las diferentes religiones y culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona, un padre, una madre, puede ser de cierta religión, pero no, esto no puede imponerse por encima del derecho que tiene un niño, niña o adolescente a recibir una educación sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? E igualmente, bueno, es el análisis que tiene que ver con la obligación de los estados de proveer educación sexual a las y los adolescentes, ¿no? A pesar, bueno, del culto que tengan los padres y madres, ¿no? Entonces, no se puede brindar además una educación discriminatoria por razones de género, ¿no? Entonces, bueno, desde la ley de educación, acá en Venezuela, se asegura que exista todo este plan de lo que tiene que ver con educación enfocada en la salud sexual y reproductiva a los jóvenes, ¿no? E incluso en lo que sería séptimo, octavo grado de bachillerato, se ven estos temas en lo que es la educación, ¿no? Educación pública y privada también. El décimo derecho tiene que ver con derecho a la información adecuada y oportuna, ¿no? Incluye el derecho de toda persona que se le dé información clara sobre su estado de salud, sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción, y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo por cada caso particular. Aquí entra, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a que se le dé información clara sobre su estado de salud, pero igualmente tiene derecho a ser informada sobre lo que son sus derechos sexuales y reproductivos, así como las responsabilidades que tiene en materia de sexualidad y reproducción, ¿no? Y los riesgos que hay con relación a los métodos de regulación de la fecundidad, ¿no? Es interesante que, bueno, insisto que
la mayoría de estos derechos entran dentro de lo que sería esa norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y en este caso, en el apartado sobre la atención ginecológica, se establece que todo establecimiento de salud, en este caso tiene como una numeración, ¿no? 1, 2, 3, debe garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres. Algo que me llamó mucho la atención porque históricamente, ¿no? Desde que yo, no sé, desde que tengo memoria de que estaba pequeña, yo no he visto ningún plan, ni he estudiado ningún plan que hable sobre un plan de atención que garantice los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y mujeres acá en Venezuela, ¿no? A pesar de que esta norma oficial lo dice. O sea, acá la gran mayoría de las mujeres se atienden para el tema ginecológico en consultas privadas o muchas, bueno, lo conocen en Plafán, ¿no? Que es como lo más económico y muchos la conocíamos desde la universidad. Pero vemos que nuestro sistema de salud público no existe como un plan enfocado en todo lo que es la atención de lo que es la salud sexual y reproductiva, ni de hombres ni de mujeres, ojo. Entonces, bueno, yo diría que acá, a pesar de que aparece en la ley, en la práctica esto no ocurre, ¿no? Y bueno, ya vamos por el 11º derecho, que es el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, que bueno, tiene que ver con evitar toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, gozo o ejercicio de la mujer, ¿no? Aquí entra, bueno, todo lo que tiene que ver con las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y niñas, derecho a fomentar la ampliación y el fortalecimiento de los grupos de activistas comunitarios y de apoyo a la mujer. Y el 12º derecho, que es el derecho a disfrutar del progreso científico y dar su consentimiento para ser objeto de experimentación, ¿no? O sea, esto tiene que ver con, bueno, primero, todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, ¿no? Que acá en Venezuela, bueno, desde lo que es la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, se establece la creación de este tipo de servicios médicos, ¿no? Para la reproducción asistida. E igualmente, bueno, que yo tenga conocimiento desde lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud o de espacios públicos, que yo sepa, bueno, no hay un plan o esto no está difundido masivamente para que la gente sepa que, bueno, que este servicio se presta, si es que se presta. E igualmente, bueno, aquí también se habla del derecho a no ser objeto de experimentación en el área de reproducción humana, el derecho a la protección contra los abusos médicos por motivo de orientación sexual o identidad de género, y derecho a no ser objeto de experimentación en el área de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, aquí terminamos con los derechos. Entonces vemos que cómo es el escenario acá en Venezuela, ¿no? En Venezuela, bueno, lo primero es que no tenemos un instrumento jurídico que unifique los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sino que, bueno, existen, como ya dijimos, toda esta serie de leyes, decretos, jurisprudencias, en los que fragmentadamente aparecen esta serie de derechos, ¿no? Pero además existen una serie de brechas, ¿no? En Venezuela, que tienen que ver precisamente con todas estas normas jurídicas, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con estos derechos, ¿no? Y bueno, entre las brechas que detectaron desde el estudio está la necesidad de flexibilizar las normas jurídicas que penalizan el aborto para que las mujeres puedan tener acceso a abortos seguros, garantizar la no discriminación con base en el género en la prestación de servicios de salud, operativizar la transversalización de la perspectiva de género en la atención a la salud sexual y reproductiva, hacer explícito el reconocimiento de los derechos de las personas sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, porque muchas veces no aparece, o sea, en las figuras legales no aparece este reconocimiento, ¿no? De los derechos de las personas a que no existe una discriminación por orientación sexual e identidad de género. Reconocer explícitamente la autonomía reproductiva de la mujer, reconocer el derecho de la mujer a un plan de procreación, reconocer el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas. Porque, ¿qué pasa? Todavía, por ejemplo, si una mujer quiere hacerse una ligadura de trompas, necesita el permiso del esposo.
o el permiso de la pareja, ¿no? Porque el ginecólogo o la ginecóloga no lo hace sin ese permiso. Entonces, bueno, aquí vemos cómo existe el derecho, pero en la práctica no se hace. Reconocer explícitamente el derecho a la intimidad de todas las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Reconocer el derecho a la igualdad y no discriminación en la esfera de la vida y la salud sexual y reproductiva, como vemos de mujeres indígenas, personas con discapacidad físico-mental y por razones de orientación sexual e identidad de género. Reconocer legalmente las uniones del mismo sexo, como vemos, o como ya vimos, no se reconocen en Venezuela. Reconocer el derecho de toda persona a formar una familia, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Reconocer el derecho a la no discriminación laboral y a la seguridad social de las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, no solo de las que tienen VIH o SIDA y sus familiares. Reconocer el derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y con el debido respeto hacia la diversidad sexual. Reconocer el derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y niñas. Reconocer el derecho a la protección contra los abusos médicos por motivo de orientación sexual e identidad de género. Reconocer el derecho a no ser objeto de experimentación en el área de orientación sexual e identidad de género. Y bueno, por último, es importante producir una ley en derechos sexuales y derechos reproductivos que no solo contemple lo que existe actualmente, sino que además incorpore las brechas a superar, todas estas brechas que ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Venezuela todavía tiene una gran deuda con relación a lo que son los derechos sexuales y reproductivos y como ocurre en otros ámbitos, bueno, en las leyes y en las figuras jurídicas aparecen ciertas figuras que en la práctica no se terminan cumpliendo. Entonces, pasa que no se puede asegurar o no se puede, no puede ser todo únicamente desde la ley. Se necesita un plan formativo, un plan enfocado en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos desde el Estado, ¿no? En el que además se incluyan a organizaciones no gubernamentales, colectivos, ¿no? Que además puedan dar el debate con relación a este tema y que a partir de allí, bueno, se construye un plan que se aplique a todo el cuerpo del Estado, ¿no? Ese es como un poco el análisis, bueno, que hacemos de este trabajo realizado en el año 2015. Y bueno, muchísimas gracias.